chequeado. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. Bien. Bueno, tenemos dos personajes de peso para chequear hoy, ¿eh? Sí, que seguro van a ser personajes en el año con la campaña. Vamos a chequear al ahora diputado, al exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, que habló de cómo el gobierno de Cambiemos o el presidente defraudó a su electorado y habló específicamente de las retenciones. Y vamos a tener también un chequeo, un análisis a una afirmación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablando de un tema que viene estando en la agenda hace mucho y que el gobierno en distintos momentos pone en el tapete, que es cuántos extranjeros son los que cometen delitos, si efectivamente hay muchos extranjeros presos o no en relación a otros momentos. Así que también pusimos bajo la lupa esa afirmación de la ministra. Perfecto, arrancamos con el diputado Axel Kicillof sobre las retenciones. Dale. Lo que ha traicionado este gobierno a la clase media, al sector pyme, al sector empresario, al sector comercial, es algo que también hay que resaltar, porque fue uno de sus principales apoyos electorales, de la misma manera que le subió las retenciones al campo a niveles que había antes, que le cobra impuestos a las ganancias de los trabajadores. Bueno, ¿es más conceptual o no dio un dato? Sí, la frase que chequeamos es: el gobierno le subió las retenciones al campo a los niveles que había antes. Lo que Kicillof está diciendo es: uno de los sectores que apoyó al gobierno de Cambiemos fue el campo, y él arranca su frase, es verdad conceptual, diciendo: este gobierno defraudó a su electorado, entre otras cosas porque, según él dice, las retenciones subieron al nivel que el campo protestaba durante el gobierno de Cristina. No dijo los niveles, pero vos los tenés. Exacto, él dijo esto conceptual, pero él dice: subimos a los niveles. ¿Qué hicimos? Como siempre, contrastamos los dichos con los datos. Bueno. ¿Cuáles eran los datos de entonces? ¿Cuáles son los datos de ahora? Si querés, vamos a la placa. Lo que estamos comparando son el periodo 2015, que es el último año casi completo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia, y 2018. Bien. Mínimamente, sin extendernos demasiado, algo de historia: cuando Macri llega a la presidencia, sabemos, elimina las retenciones para trigo y maíz. Exacto, para casi todos los productos agropecuarios. Ahora, después del gran salto del dólar el año pasado, en una medida con mucha explicación, vuelve a poner 12% de retenciones para todos los productos exportables, con un tope de hasta 4 pesos por cada dólar exportado. En el caso de la soja, además, 18% más de retenciones. ¿Qué hicimos? Comparamos los datos de 2015 y 2018 para ver si lo que nos dijo Kicillof es o no es. Amarillo 2015. Amarillo es 2015, blanco es 2018. ¿Qué pasa con el trigo? 2015, 23%, 2018, 11%. Bien, o sea, kirchnerismo 23% y con el macrismo 11%. El trigo. Baja. Bien. El maíz, 20% en el kirchnerismo, 11% con Cambiemos. Con la soja, 35% en el kirchnerismo, 29% durante el último año. El macrismo que la fue bajando lentamente. Bien. Que antes de pasar a los otros productos, donde vemos que es distinto, no hay más en el kirchnerismo y menos en Cambiemos, sino que se invierte la tendencia. Antes de pasar a eso, dos apuntes que nos dicen los expertos y nos señalan. ¿Qué había durante el kirchnerismo? Dos cuestiones que distorsionan esta comparación. El cepo cambiario, que le obligaba a los productores a vender con el dólar oficial, pero muchas veces compraban los insumos y necesitaban usar el dólar blue, que era más caro. Y además había otra cosa del que se quejaban todos los exportadores, incluido el campo, que son las famosas ROE. El registro de operaciones de exportaciones, que como fijaba un tope de exportación, hacía o ayudaba a que el precio bajara. Estas son dos distorsiones que exigían entonces y que vale la pena aclarar para entender que no es exactamente comparable. Aun cuando fuera más alto el 23 que el 11, era todavía probablemente... por regulaciones cambiarias. Exactamente. Bien. Ahora, ¿qué hay de cierto en lo que dijo Kicillof? Hay algunos productos que no significan en el total de las exportaciones ni cerca lo que significa el maíz, el trigo y la soja, pero efectivamente son productos que se exportan, donde esa tendencia
es más alta hoy que durante el kirchnerismo. ¿Cuáles son estos productos? Por ejemplo, la leche en polvo. Sí. Tenía menos 2% porque le ayudaban y entonces el Estado subsidiaba. ¿Sí? Ahora tiene el 7%. De retención. De retención. Sí. Las manzanas tenían 0 y ahora también tienen el 7%. Y en el caso del vino, que también es uno de los productos que se exporta, también era 0 antes y es 5 ahora. Bien, con lo cual en estos porcentajes menores, en otros productos, algo de razón tiene, pero bueno. Claro. Lo importante quizá era global, pero bueno, eso lo ve cada uno. Por lo tanto, vamos con el chequeómetro. Si querés, vamos al chequeómetro. Sí. El chequeómetro nos da su conclusión. Por supuesto, claro que el volumen de retenciones de trigo, maíz y soja no es lo mismo que los beneficios de leche en polvo y otros. Pero bueno, ¿cómo quedó entonces, lejos, Laura? A ver qué le lejos. pusieron. Engañoso. El engañoso es la calificación que usamos en chequeado cuando la afirmación puede coincidir parcialmente con ciertos datos. Con algún dato. Pero intencionalmente o no, ha sido manipulada para dar un mensaje particular. Claro, porque habló en general. Muy Exacto. bien. Pasamos al caso de la ministra Patricia Bullrich, hablando sobre justamente el delito y los extranjeros. En el último tiempo y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de las personas que están detenidas, que están condenadas o procesadas, pero detenidas. Y bueno, y esto también se reproduce en otro tipo de delitos como es el de motochorros. Ahí está la frase de la ministra. ¿Y qué dicen los datos, Laura? Bueno, la frase que chequeamos es si efectivamente el 20% de los detenidos son extranjeros. Sí. ¿Qué dicen los datos? ¿Cuál es el total de detenidos tanto en cárceles federales como en cárceles provinciales? Porque ella no hace una diferenciación en el país. El último dato oficial, 85.283 personas están privadas de la libertad. Ese total incluye condenados y procesados porque la ministra alude a las dos, no solo a quien tiene una condena firme, sino también a quien está preso durante el proceso. ¿Cuántos son extranjeros de ese total de presos en todas las cárceles del país? 4.943, o sea, el 6% de los privados de la libertad en el país. 2017. 2017, que son los últimos datos oficiales, todavía no están procesados y públicos, aunque los pedimos, los del último año. Bien. Ahora, el total de detenidos en las cárceles federales. Nosotros sabemos que la Argentina es un país federal, hay justicia federal y hay justicia provincial. En las cárceles federales, ¿cuántos presos hay? 11.500. ¿Qué número o qué porcentaje es el total de extranjeros de esos 11.500? Efectivamente, un poquito más de lo que dijo la ministra, un 21%, porque eran en 2017 2.429 detenidos. ¿Qué significa o por qué este cambio del 6% en el total de cárceles y 21% en el de cárceles federales? Bueno, según nos cuentan los expertos y sabemos por la ley, hay muchos extranjeros, como bien dice en ese caso la ministra, involucrados en violación a la ley de drogas, a narcotráfico, no solo a grandes células de narcotráfico, también a menudeo, y las causas de drogas, aunque en algunas provincias las investiga también la justicia provincial, principalmente por la historia de la ley de drogas en la Argentina, las investigan los jueces federales y entonces quienes van presos van a cárceles federales. En estos 85.000 presos están los de cárceles federales y provinciales. Exacto. Este es el total. Y acá solo las federales. Exactamente. Bien. Y la frase de la ministra, para ser precisos con ella, es: el delito en manos de extranjeros llega al 20% de las personas que están detenidas. No hace la salvedad ni la precisión de detenidas dónde. Muy bien. Bueno, con estos datos concretos vamos a ver ahora el chequeómetro. El delito de manos de extranjeros llega al 20% de las personas que están detenidas, dijo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y con los datos que trajo Laura del Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos, vemos que es engañoso también el dato. Engañoso también en este caso para Bullrich, coincide parcialmente con ciertos datos, efectivamente llega al 21% la cantidad de extranjeros detenidos en cárceles federales,
pero el número es bastante más bajo cuando uno mira el total de detenidos en las cárceles provinciales y federales o nacionales del país. Muy bien, perfecto.